Good morning, and another good morning. Buenos días y buenos días de nuevo. I hope every one of you are doing just wonderful Espero que a todos os vaya de maravilla on this beautiful new day. en este nuevo y hermoso día. Let's go on to the very next verse, which is verse 16. Pasemos al siguiente versículo, que es el 16. And let us advance together. Y avancemos todos juntos. Advance together. ¿Avanzar juntos? Again, we see the heart of the Apostle Paul. De nuevo vemos el corazón del apóstol Pablo. Hey guys, let's go together. Hey chicos, vamos a caminar juntos. I'm not behind you driving you. No estoy detrás de ti para empujarte. I'm not in top of you telling you, hey, I'm the boss, do it. No estoy por encima de ti para decirte, hey, yo soy el jefe, hazlo. I'm saying, why don't we do this together? Estoy diciendo, ¿por qué no hacemos esto juntos? And I love this heart of Paul. Y yo amo este corazón de Pablo. So look, Así que mira, let us advance together to reach this victory prize. y avancemos todos juntos para alcanzar este premio de la victoria. You know, Paul had such a deep passion Pablo tenía una pasión tan profunda that all of the churches of God would go together with him to reach the purpose of God. para que todas las iglesias de Dios fueran juntas con él para alcanzar el propósito de Dios. You know, I think if you could have looked into the heart of Paul, Creo que si hubiéramos podido mirar en el corazón de Pablo, I think we would have seen people in there. habríamos visto a las personas dentro de él. He loved the sinners, he loved the people, he loved the churches. Pablo amaba a los pecadores, amaba a la gente, amaba a las iglesias. And here he again expresses this, we are in this together. Y aquí vuelve a expresar, estamos juntos en esto. Let's advance together to reach this victory prize following one path with one passion. Y avancemos todos juntos para alcanzar este premio de la victoria siguiendo un mismo camino con una misma pasión. Very interesting. Muy interesante. If you study the life of the Apostle Paul, it seems that he had a lot of different passions. Si estudias la vida del apóstol Pablo, parece que tuvo muchas pasiones diferentes. He had a passion to preach the gospel. Le apasionaba predicar el evangelio. He had a passion for the church. Tenía pasión por la iglesia. He had a passion to make Jesus known to his own people, the Jews. Le apasionaba dar a conocer a Jesús a su propio pueblo, los judíos. He had a passion to present the church as a pure and holy bride to Jesus. Le apasionaba presentar a la iglesia como la novia pura y santa de Jesús. But here, he takes all of the other passions and submits them to one passion. Pero aquí toma todas las demás pasiones y las somete a una sola pasión. And let us all advance together to reach this victory prize following one path, one passion. Y avancemos todos juntos para alcanzar este premio de la victoria siguiendo un mismo camino con una misma pasión. Remember what that one path and the one passion is? ¿Recuerdas cuál es el único camino y la única pasión? Pursue intimacy with Jesus because that's what Jesus got hold of you for. Buscar la intimidad con Jesús porque para eso Él te hizo suyo. I'm going to invite you to dream once again with me. Te invito a soñar conmigo una vez más. Dream with me that every single Christian in the whole world, Sueña conmigo que cada cristiano en todo el mundo from now on, only walks one path and has one passion. de ahora en adelante camine en un solo camino y en una sola pasión. And the only path and the only passion they pursue is to have intimacy with Jesus because that's what Jesus got hold of them for. Y el único camino y la única pasión es buscar la intimidad con Jesús, porque para eso Jesús los ha hecho suyos. I tell you, Te digo, the church would be a much more powerful force. la iglesia sería una fuerza mucho más poderosa. The world would be a very different place El mundo sería un lugar muy diferente, because everybody would know that we are true disciples of God. porque todos sabrían que somos verdaderos discípulos de Dios, Because we submit every other passion to one passion. porque sometemos todas las demás pasiones a esta única pasión. Think about it. Piénsalo. In the end, if you've won everything, built the biggest ministry and you've built this kingdom, Al final, si lo has logrado todo y has construido el ministerio más grande y tu propio reino, but have not had that one path and one passion, which is Jesus, your intimate bridegroom, pero no has tenido el único camino y la única pasión que es Jesús, tu esposo íntimo, you really think in the presence of the one which you were supposed to be intimate but never were, ¿crees realmente que en presencia de aquel que se supone que debería ser íntimo, pero nunca lo fuiste, all of these things still have any value? todas las demás cosas siguen teniendo algún valor? I don't think so. Creo que no. Verse 17. My beloved friends, imitate my walk with God and follow all those who walk according to the way of life
we modeled before you. Versículo 17. Amados míos, imitad mi caminar con Dios y seguid a todos los que andan según el camino de vida que os hemos mostrado. Oh my God, I wish we would have more people like this today. Dios mío, ojalá tuviéramos más personas así hoy en día. I wish we would have more people today who can say, hey, imitate my walk with God. Ojalá tuviéramos más personas que dijeran, oye, imita mi caminar con Dios. Do you know, I've heard a lot of pastors say this. Sabes, he oído a muchos pastores decir esto. You know, that, well, I just have to preach what's in the Bible, but I don't have to live it. Tengo que predicar lo que dice la Biblia, pero no tengo que vivirlo. Shocking, huh? Increíble, ¿verdad? I've heard a lot of church members say something like this. También he oído a muchos miembros de la iglesia decir esto. I will listen to what he preaches, but I will never live the way he lives. Puede que escuche lo que predica, pero nunca viviré como él. You know, it is such a sad thing that between what many people live and what many people preach is a huge gap. Sabes, es realmente triste que exista una gran diferencia entre lo que muchos predican y lo que viven. May every single Christian come to this place Que cada cristiano llegue al punto that he can say to anybody that he ever meets, de poder decir a todos los que conozca, please imitate my walk with God. por favor, imita mi caminar con Dios. But if you look at the whole context, Si nos fijamos en todo el contexto, Paul could say that because he already said he counts everything for garbage. Pablo pudo decir eso porque ya mencionó que lo consideraba todo como basura He says, I leave everything behind. y dijo, lo dejo todo atrás, I have one path, one passion, tengo un camino y una pasión and this is to walk very intimate with my beloved Jesus. y es vivir en absoluta intimidad con mi amado Jesús. So of course he could say, please imitate my walk. Por supuesto podría decir entonces, por favor, imiten mi camino. Do you know every single Christian person is supposed to live the way so that they can be imitated by others? ¿Sabes? Se supone que toda persona cristiana debe vivir de tal manera que pueda ser imitado por los demás. And then he says this, Luego dice, and follow all those who walk according to the way of life we modeled before you. y seguid a todos los que andan conforme al camino de vida que os hemos mostrado. Do you know what this says? ¿Sabes lo que eso significa? Paul wasn't the only one. Pablo no fue el único. The people who walked with him lived just like him. La gente que caminaba con él vivían como él. He said, we modeled this way of life before you. Él dice, nosotros hemos modelado este estilo de vida ante vosotros. Guys, I've been teaching Christian leaders for probably more than 30 years. Amigos, llevo más de 30 años enseñando a líderes cristianos And I've always told leaders, y siempre les he enseñado, if you do not live what you preach, don't preach it. si no vives lo que predicas, no lo prediques. People need to have a model which they follow, and you have to first model it before you preach it. La gente necesita un modelo a seguir y tú tienes que vivirlo antes de predicarlo. So we need to come to the place where we Christians model how to live life. Así que tenemos que llegar al punto en que los cristianos seamos un modelo de cómo vivir nuestras vidas. And if we model life well, people will follow. Y si damos buen ejemplo, la gente nos seguirá. Ask yourself today with the Holy Spirit. Hazte hoy esta pregunta con el Espíritu Santo. Holy Spirit, do I model life so that others should live the way I live? Espíritu Santo, ¿estoy viviendo una vida para que otros también puedan vivir como yo? If you say yes, Si dices que sí, then give glory to the wonderful grace of God. da gloria a la maravillosa gracia de Dios. If you say no, Si dices que no, then go on your knees before God and say, God, this needs to change. entonces ponte de rodillas ante Dios y dile, Dios, esto tiene que cambiar. I want to become a model for other people. Quiero convertirme en un modelo para los demás. Can you imagine? ¿Te imaginas? If a Christian can live our lives like this, Si los cristianos viviéramos nuestras vidas así, then without any pride we can say, entonces podríamos decir sin orgullo, hey, imitate the way I walk with God. oye, imita la manera como camino con Dios. That's how we change the world. Así es como cambiamos el mundo. See you tomorrow. Hasta mañana.